por algo que mencioné al principio, que es que hay nombres predeterminados, que son eh, el archivo raíz de cualquier, de cualquier árbol de directorios, de una estructura del sitio, que tiene que ver con estaba tratando de navegar. Decía que toda carpeta que es navegable tiene que tener un archivo raíz. Esto no quiere decir que todas las carpetas necesariamente tengan archivos raíz. Por ejemplo, hay carpetas que no lo necesitan. Una carpeta de imágenes no necesitaría un archivo raíz porque solamente contendría imágenes. Eh, pero a lo mejor una carpeta que está compuesta por... Nosotros vamos a ver que por ahora los archivos que vamos a ver son estáticos, son HTML, que es lo que vamos a ver a continuación, pero también lo que nosotros entendemos como una página puede estar compuesta por uno o más archivos. De hecho, una lógica que se utiliza es la lógica modular, que tiene que ver con aquellas partes que se repiten en un sitio, unas partes constantes, digamos, están formadas de manera separada, como módulos, que los vamos a llamar componentes. Por ejemplo, un menú de navegación que no cambia en el transcurso de varias páginas de un sitio, va a ser siempre el mismo menú. Y lo que no tiene sentido es repetir ese bloque de código de programación que siempre va a ser el mismo, volver a cargarse nuevamente. Entonces, se crea un módulo, un componente reutilizable, ¿no? Entonces, esa lógica hace que ese módulo componente sea un archivo con la estructura HTML. Es más, un menú de navegación tiene una etiqueta específica y va a estar creado para funcionar en un contexto con otros archivos, que puede ser un pie de página, un footer, y así una sección que se repite podría tener, que se reutiliza, podría ser otro componente. Entonces, digamos, tendríamos que entender esto como bloques constantes y variables. Entonces, a partir de ahí, lo primero que tenemos que entender es cómo es el funcionamiento, cómo es el contexto. Entonces, para esto paso a compartir. Vamos a crear, primero, voy a dar algunos rudimentos del HTML que tiene que ver con cómo está creado, cómo está creado, qué es un HTML, básicamente. Yo les había comentado que era un archivo que tiene... Voy a apagar También que voy a apagar mi cámara para que no se haga lento esto. Decía que un archivo HTML está compuesto por una estructura, que es una estructura lógica que tiene contenido y las marcas de unas marcas que indican cómo se van a visualizar esas partes. Entonces, en trabajos prácticos actuales, perdón, en datos obligatorios, perdón, vamos a ver que esto está estructurado, esto que mostraba recién, de una manera particular. Entonces vamos a ver que este texto, vamos a tratar de reproducir este texto que tiene indicaciones. Lo voy a poner acá en un bloc de notas. Esto lo podía copiar directamente, pero vamos a ver que este texto, que acá tiene un formato, cuando lo paso de programa que lo visualiza,
ejemplo, acá el bloc de notas, este bloc de notas del 11 tiene, fíjense que le elimina todo aquello que, esa indicación que acá le cambiaba la apariencia. Y les había comentado que la apariencia es algo que se lograba con un archivo que modifica la apariencia predeterminada, ¿no? Esta es la apariencia predeterminada, y si yo le conecto un archivo o un bloque de código, que en este caso es externo, que lo hago switcheando este comando, lo que hago es visualizar, ocultar, leer, no leer un bloque de código, que ese bloque de código no forma parte del archivo. De hecho, lo que estamos viendo acá son, como decía recién, un bloque acá que no se modifica cuando yo voy, cambio la navegación. Fíjense que esta parte no cambia. Cuando hago eso, esta parte de abajo tampoco cambia. Esta parte del costado tampoco cambia. Entonces, lo que fue haciendo, lo que fue haciéndose de uso y costumbre terminó por conformar unas modificaciones en el código HTML que permite estructurar este contenido. El código HTML es un lenguaje de marcas o de marcado que permite modificar el contenido a través de unos elementos llamados etiquetas. Estas etiquetas tienen una característica muy particular, fácil de comprender. Lo primero es que tiene están estandarizadas en el mismo lenguaje HTML, fueron modificadas con sus diferentes versiones y la que tenemos actualmente es el HTML5. Lo que permite hacer ese conjunto de etiquetas que tienen la característica de ser intuitivas. Fue escrito en inglés y más o menos se comprende que el, las etiquetas fundamentales del HTML son básicamente tres. Una es la que denomina el archivo, que dice esto es un HTML, que se llama HTML justamente, y dos partes que tienen cualquier archivo o documento. Un encabezado, que es leído generalmente por los dispositivos que van a renderizar el contenido o mostrar el contenido o decodificar el contenido. Esto que viene codificado lo decodifica y lo muestra como está acá. Y un cuerpo que es realmente lo que se muestra. O sea, la indicación para cómo mostrarlo está en el head y la indicación de lo mostrado está en el body. O sea que esas son las tres partes de un HTML. Head, body y HTML. O HTML que contiene un head y que contiene un body. Con eso tenemos un HTML. Para indicar que algo comienza y algo termina, esto tiene una indicación muy sencilla de comprender, y es que la etiqueta de apertura es igual a la etiqueta de cierre, y la etiqueta de cierre tiene una indicación que es una barra y va posterior a la etiqueta de apertura. Quiere decir que primero a la etiqueta que se abre y después en algún momento la etiqueta de cierre. O sea que hay una de apertura, una de cierre. La mayoría de las etiquetas tienen esta lógica y tienen un funcionamiento predeterminado, y la idea es que algunas de ellas son obligatorias. Por ejemplo, estas tres que mencioné son obligatorias. Si no tienen estas etiquetas, no es un HTML. Pero lo que vamos a hacer nosotros es crear, esto que decía que lo podíamos escribir, lo vamos a escribir con un ayudante, no lo vamos a escribir manualmente, ya que acá nosotros podemos escribir en este lugar de la derecha código, lo vamos a hacer con asistente. Vamos a ver acá que hay un botón que se llama Live Share, no sé si todos lo bajaron, pero este botón Live Share que tiene este botoncito acá, me permite acceder a esto. Y cuando yo accedo a esto lo voy a hacer por un lado yo, y por otro lado lo voy a utilizar
el código. Esto es una prueba que vamos a hacer, ¿eh? Así que vamos a ver cómo responde. Esto responde para una reunión donde hay perdón, para una sesión de trabajo con una cantidad determinada de usuarios. Vamos a ver, vamos a buscarle el límite. ¿Qué hace este plugin? ¿O qué promete este plugin? Promete que lo que yo pueda ver acá, ustedes lo puedan ver en sus propios programas, siempre y cuando tengan instalada este plugin en su Visual Studio. Se van a poder ver lo que yo estoy haciendo. Si quieren lo probamos, aquellos que lo tengan. Esto funciona de la siguiente manera. Yo me ocupo como anfitrión, de compartir lectura y escritura. Lo voy a hacer read-only, o sea, para que ustedes puedan leerlo solamente y ver lo que yo hago. Y eso que yo hago podrían hacer una copia. O mientras tanto lo podíamos. Fíjense que acá me dice los participantes que hay. Acá me dice que se me generó un vínculo, que es este que les voy a pegar acá en la conversación. Y si ustedes hacen clic en eso, supuestamente debería aparecer ahí. Bien, entonces, participantes, Noé, Read Only Collaboration. Entonces acá yo le tengo a Noé. Noé está acá, Read Only. Y acá voy a aceptar a Lara. Y acá van Noé, Lucía y Lara. Se ganaron Profe, perdón, pero cuando intento abrirlo con Visual Studio no me deja. Me salta error. Lo tenés instalado el LiveShare acá. Sí, lo tengo. ¿Y qué te aparece? Me dice que tengo que reabrirlo y cuando pongo para reabrir dice volver a intentar. ¿Mac o Windows? Windows. Y te diría que cierres y vuelvas a abrir. No se me ocurre otra. A ver, aceptar. ¿Te lo abrió primero en un navegador y ahí le Sí, diste abrir en VS Code? sí. ¿Y ahí te abrió VS Code o no? No, ahí me dice que tengo que volver a intentar para cuando quiero abrirlo en Visual Studio. Pero te dijo abrir en VS Code Sí, porque me a mí me dice dijo abrir eso y y cuando toco me ahí sigue dice volver a intentar. apareciendo, a mí me sigue apareciendo volver a intentarlo, pero me lo abrió el VS Code. No, a mí no me abrió en ninguna ventana aparte. Maite, ¿estás acá, Tiago? ¿O no hablaba Tiago? Sí. Sí, soy yo. Estoy viendo que me pasa lo mismo que ella. Dice volver a intentarlo, pero no abre. A ver. Permitir, abrir, sí. Pero no sé nada. Noé. Fíjate que si no Chaval. iniciaste sesión antes, abajo a la derecha en el Visual Code Studio te va a decir te va a decir si querés entrar como anónimo o iniciar sesión. Ok. Si no, cuando sale el cartel puedes poner Continue in Web en lugar de reabrir y directamente lo que te va a hacer es abrir el visualizador web de Visual Code y lo puedes usar en Chrome o en el navegador directamente. Claro. Lo que yo estoy utilizando es el programa instalado, pero hay una versión web que básicamente tiene las mismas prestaciones. Lo que no guarda es las sesiones de trabajo. Entonces acá estoy admitiendo algunos, se la banca, ¿eh? Después hay que escribirle a esto, porque
La verdad que no sé si alguien lo probó con 60. Este es un experimento. El experimento este consiste en que yo voy a poder compartir, yo acá estoy todavía esperando, aquellos, porque estoy acá atento a este mensaje, sería como que se abrió una ventana de chat, que no lo es literalmente como funciona, pero podría funcionar como chat, porque ustedes podrían hacer comentarios, yo acá estoy dándole de read only nada más, le podría dar lectura y escritura, con lo cual podríamos hacer un cadáver exquisito, podemos practicar todos. Es lo que se recomienda para trabajo en equipo. Si ustedes van a trabajar con sus compañeros y compañeras, pueden darle leer y escribir el archivo. Entonces, sobre el mismo archivo ustedes van a poder trabajar y lo que queda guardado. Por ejemplo, acá, en archivo, algo que recomiendo colocar es el autoguardado. El autoguardado, como imaginarán, les va a permitir que lo que ustedes están viendo realmente quede, porque lo que sigue acá es que yo voy a trabajar de manera local. Entonces, todo lo que yo voy a crear ahora va a parar a... voy a estar grabando en la carpeta que acabo de hacer, porque yo lo primero que hice fue crear una carpeta en la cual voy a empezar a crear archivos. Por ejemplo, acá voy a hacer un archivo nuevo, y ese archivo nuevo se va a escribir en la carpeta que ya existe, en la carpeta 1 que me hice en mi disco, en este caso yo lo tengo en mi desktop. Entonces, yo a partir de ahora ya no me pongo a trabajar externamente, ya tengo las carpetas que necesito, porque necesito trabajar acá internamente. Entonces, una de las cosas que necesito es que lo que yo haga acá lo tenga que visualizar en el navegador, que es la forma natural para ver el resultado del HTML, el que renderiza el código que yo voy a escribir acá. Entonces, para eso yo les había dicho que había una extensión que estaba interesante, que es el Live Server. Aparte del Live el Live Server es la extensión que me permite que, por ejemplo, si yo hago un archivo nuevo, el archivo nuevo, si estoy parado en la carpeta, va a ir a parar adentro de la carpeta, perdón, adentro de la raíz de la misma carpeta 1, el cual voy a llamar index.html. ¿Por qué? Porque es el archivo predefinido. Y acá yo puedo ponerme a escribir las etiquetas que les mencioné antes, que son HTML, head y body. Pero, como esto es un ayudante, van a ver que si yo pongo HTML o HT, acá vienen tres opciones. Este programa tiene ya incluido algunos plugins que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Emmet, que me permite reescribir algunas cosas, asistirme. Entonces acá HTML5, que es la opción que voy a utilizar, repito, empiezo a escribir HT. Fíjense que empiezo a escribir y ya el asistente me dice, si escribo una H, me dice todo lo que va con H. Si escribo HT, ya me lo reduce. De estas opciones, la que está en el medio, HTML 2.5, me permite escribir una estructura HTML más o menos estándar, con una característica que viene, y es que viene en inglés. Entonces vamos a entender de qué se trata lo que me hizo. Me hizo una etiqueta HTML, como les dije, que está acá arriba, a la que le agregó un texto doctype, la etiqueta doctype. En realidad es una etiqueta doctype HTML que abre y que cierra. Esta indicación es, esto es un HTML5. Si yo no le pongo doctype HTML, va a ser un HTML4. Entonces, esta etiqueta en esta forma, con esta apertura y con este cierre,
indica que todo lo que va a venir de aquí en más va a ser un HTML5. Siempre y cuando tenga un head y un body. El body no tiene nada, entre body y body, y el head viene con unas otras etiquetas, de las cuales hay dos tipos de etiquetas. Una que se llama meta etiqueta y otra que es una etiqueta común, llamada title. También viene una etiqueta antes del head, que me indica la codificación de este archivo que viene acá. Esta codificación que dice en indica qué tipo de lenguaje voy a utilizar, qué tipo de juego de caracteres voy a utilizar, con qué juego de caracteres va a renderizar mi navegador. Si yo le pongo es, y yo tengo mi navegador en español, al leer este valor, perdón, automáticamente me dice que llegó al máximo de usuarios live share. Ah, bueno. ¿Y cuáles son, Michelle? ¿En qué número estamos? Usuarios. ¡Uah! Era lo que sospechábamos, ¿eh? 30. Bueno, 30 usuarios. Va a servir para los primeros 30. Hay como 30 asientos en esta clase. No se preocupen porque esto es algo, algo que va a estar está siendo grabado, así que nos va a servir sobre todo para las correcciones. Y bueno, ahí liberé un cupo. Bueno, bien. Decía entonces que esto hace que en mi navegador se comporte de la manera que yo le indico acá. Por ejemplo, si yo le hubiera dejado en, como viene predeterminado, fíjense qué es lo que pasa, cómo funciona esto. Ya hice un archivo, como tenía autoguardado, ya se guardó. ¿Y cómo veo lo que hice acá? Me paro en botón de la derecha, Open with Live Server, y me abre el navegador y me muestra, fíjense qué pasó ahí fíjense qué pasó ahí. Me abre el navegador, me muestra el HTML, pero me dice, ¿querés traducir la página del inglés a... ¿Por qué del inglés? Porque lee que originalmente la página está en inglés, porque acá está la indicación, y como acá yo tengo una preferencia en el navegador este que se abrió, que me dice que si detecta una página en un determinado idioma, lo intenta traducir, ya empieza a leer esto. Entonces, si yo ahora le pongo es, que es lo primero que tendría que hacer al utilizar emet, es poner español. Entonces, botón de la derecha, Open Live Server, ya no me pregunta nada. Actualizo, no me pregunta nada. ¿De dónde lo está leyendo? No lo está leyendo del disco C, carpeta desktop, carpeta bla, 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 carpeta 1, carpeta index, sino que abrió un navegador, perdón, un servidor que ya está instalado en los sistemas operativos, que arranca con 127.0.0.1, 2.5500. Bueno, me abrió una dirección IP que tiene asignado mi sistema operativo, un puerto que tiene asignado por defecto, y ahí arrancó. ¿Qué es lo que abrió? Bueno, la carpeta 1, la carpeta index, que sería la carpeta que yo ya tenía, que es la carpeta del escritorio, la carpeta 30, la carpeta 1, el archivo index. O sea que abrió esto. Pero ¿qué pasa? Si yo lo abro localmente desde acá, me dice que estoy en el disco C, en mi usuario, que se llama cátedra o campo, en el escritorio. O sea, me armó una ruta real, pero me lo abrió localmente. En cambio, si yo utilizo cierro, botón de la derecha, Open Live Server, estoy ejecutando en un servidor. Entonces, esto tiene algunas funciones. Por ejemplo, el navegador tiene algo que ustedes tendrían que empezar a manejar a partir de ahora, que se llama ver el origen de la página, o Control U o F12.
Entonces acá me hace una cantidad de código, qué sé yo, algo. Me puso algo acá. Me hizo un script, bla, 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 no sé. O sea, básicamente me hizo algo que yo no le pedí. ¿Ah? Entonces, ese es el origen de la página. Entonces, fíjense que inspeccionar, que es botón de la derecha, inspeccionar, me muestra algo más parecido a la realidad. Me dice que tengo una etiqueta doctype, a ver si lo puedo agrandar, sí. Es verdad, la que hice, una etiqueta head, una etiqueta metachar UTF-8, esta etiqueta que no le expliqué, title, body, y acá me dice code injected by live server. Entonces el live server me agregó, acá me está avisando, me dice, ojo que alguien te metió un código que está, bueno, es un código. Ojo que esto no es tuyo, pero lo estamos usando nosotros para visualizarlo correctamente. La diferencia está en que si yo lo veo por la carpeta, acá me muestra la realidad. Entonces esto que estoy acá es un Brave, que es otro navegador que uso. Y acá el origen de la página es parecido a lo que tengo acá. Entonces, primer detalle, cada vez que ustedes naveguen algo, traten de preocuparse por qué es lo que estoy viendo. Esto vale para cualquier página. Por ejemplo, si nosotros tenemos la página de la cátedra, puedo hacer botón de la derecha, inspeccionar la página, y acá tenemos de qué está hecha la página. Está hecha de la etiqueta head, la doctype, acá algo que me aparece por ahí, la doctype, head, body, otras etiquetas que veremos ahora, cierra body, cierra HTML. Y todo esto me está diciendo cómo el navegador interpreta la página, de eso se trata, a partir de leer las etiquetas que aparecen acá de marcado y los contenidos que aparecen acá. Fíjense que como acá, cierro esto, no tengo nada escrito. Por ejemplo, si acá le pongo esto, voy a aceptar acá. Esto es HTML. Entonces acá voy a poner con el live server, lo que hace es que funcione automáticamente. Entonces, si yo acá le pongo un bloque de código cualquiera, le quiero poner acá, esto es un título. Fíjense cómo funciona de manera predeterminada. Si yo lo quiero separar, y lo quiero separar, y lo ignora por completo. ¿Por qué? Porque esto me está mostrando un contenido predeterminado que si es texto lo muestra tal cual está o de manera predeterminada, y si está etiquetado me lo muestra de manera distinta. Entonces para eso están las etiquetas, que así como me indica acá que esto tiene que ser leído en español, que tiene que ser leído con este set de caracteres, que podría ser otro, por ejemplo, para otro tipo de lenguaje, cirílico, algunos orientales, chino, japonés, podría ser otro set de caracteres. Lo mismo que esta etiqueta que dice Metaname Viewport. Esta etiqueta Metaname Viewport lo que hace es leer el dispositivo donde lo estoy leyendo y ajustármelo. Este title es lo que identifica acá al documento, pero no para que lo visualice el usuario, sino para que lo visualicen las máquinas o los buscadores o cualquier otro sistema de clasificación de contenidos, ¿no? Por ejemplo, si acá esto
le ponemos ejercicio 1, acá ejercicio 1 aparece en la solapa solamente, pero sobre todo va a aparecer en los motores de búsqueda, porque los motores de búsqueda están diseñados para, entre otras cosas, interpretar esto. En otro tipo de contenido, el title podría ser mostrado en una parte del dispositivo que lo visualiza, pero digamos que es un metadato. Todo lo que aparece acá en el head son metadatos. De hecho, acá hay etiquetas específicas que son indicaciones para el navegador. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos modificar esto que aparece acá. Vamos a agarrar un bloque de texto que era el que teníamos recién, que era todo esto que tengo acá, los datos obligatorios. Vamos a tirarlos por acá. Si yo lo coloco acá, vamos a ver que me los tira todo así. Todo de una. Entonces, si yo quiero acá, con Alt Z, puedo modificar esto. Alt Z. Puedo cortar el código, el largo de la línea, encajarlo en ventana. Entonces, como ven acá, yo tengo más o menos ordenado, pero digamos que si yo no tengo ninguna indicación, acá todo esto venía todo una a continuación de otro. Entonces vamos a ver que las etiquetas básicas pueden servir para estructurar un contenido o para darle formato a un bloque de texto. Vamos a empezar con las más sencillas de todas, que son las de estructurar un determinado contenido. Si yo quiero que esto sea un título, voy a buscar una etiqueta que específicamente fue diseñada para los títulos, que son las etiquetas heading. Entonces, todo aquello que esté encerrado por la etiqueta H1 y H1 va a recibir como visualización, va a recibir la indicación de que sea mostrado como un título, como el elemento más importante de una página. ¿Qué información debe contener? Bueno, esto es un párrafo, y para el párrafo vamos a colocar otra etiqueta de encabezado. Vamos a ir variando el nivel. Fíjense que en cuanto escribo una, ya me la abre y cierra. ¿Qué información debe tener acá el perfil de estudiante? Y entonces acá ya arranca todo lo demás. Perfil de la página, se entiende, ¿no? Entonces acá vamos a seguir con otra etiqueta, H3. Las etiquetas de heading va de H1 a H6. Cada uno tiene un valor predeterminado, que como ven hasta acá, no es otra cosa que la etiqueta, el tamaño de fuente tipográfica y en este caso, tamaño de fuente y un estilo, ¿no? Negrita o normal. Y todo lo demás, por ejemplo, esta lista que aparece acá, vamos a ver que podemos utilizar la lógica de que si esto es una lista de varios elementos, vamos a ver que acá hay una etiqueta específicamente para la lista. Una lista de elementos consiste en un conjunto de líneas o de subetiquetas que permiten crear un conjunto ordenado o desordenado o con número, con numeración o con un elemento, con una viñeta que se llama elemento de lista. O sea que una lista está compuesta por una etiqueta lista y una etiqueta elemento de lista. Se supone que una lista contiene uno o más elementos de lista, con lo cual cada uno de ellos está nombrado con una correspondiente etiqueta de lista. Si nosotros necesitamos colocar, no sé, 7, podemos hacer así, li, enter, repetir, li, enter,
También si necesitamos poner, qué sé yo, 5, podemos hacer li asterisco 5. Y ese es un atajo. ¿Es obligatorio? No, pero bueno, qué sé yo. Si no, lo repiten. Y entonces empezamos a colocar esto acá y acá ya se posiciona. ¿Se entiende esto entonces? Entonces, esto que aparece acá se supone que es la página de rótulo de estudiantes. Entonces, ¿qué va a tener nuestro ejercicio? Yo acá lo estoy subiendo en un archivo llamado index. Esto que estoy mirando acá a la derecha no es otra cosa que la versión local de mi archivo. Quiere decir que esto no está publicado, que no está online. ¿Dónde voy a ver este archivo que estoy creando? Si está dentro de la carpeta 1, debería aparecer finalmente cuando yo navegue. Trabajos prácticos actuales. Cuando vaya a... Vamos a ver, de paso vamos a chequear quiénes van subiendo. Bien. Cuando vaya a 1 y cuando haga clic acá. Que habíamos quedado en que no había nada. Entonces, ya aprendimos cómo subir un archivo. Una carpeta, vamos a ver cómo viene andando la función de publicar. Publicar no se publica solo, o sea, el hecho de que esté guardado en mi disco, aunque sea automáticamente, no quiere decir que se haya publicado en el servidor. Este paso hay que hacerlo manualmente, con lo cual, ¿dónde está mi archivo index? Adentro de mi carpeta 1. Abro la carpeta 1, ahí está mi archivo index local. Recuerden que el local está a la izquierda y a la derecha, como ven, no hay nada. Acá me está diciendo no hay nada. Entonces, botón de la derecha, lo subo. Espero que suba. Lo navego. Y apareció. Entonces, ahora esto sí, efectivamente, es lo que estoy haciendo, poniéndole todo organizando todo esto acá. ¿Se entiende la lógica? Entonces, para terminar, vuelvo a hacer el circuito. ¿Cuál es el circuito lógico? Trabajo en Visual, creando todo lo que necesito. Por ejemplo, las etiquetas que estoy colocando son la etiqueta de título, la etiqueta de subtítulos, o etiquetas de título, pero como tienen categorías, son categorías. No es que la etiqueta H2 sea un subtítulo. Es una etiqueta de título también. Lo que pasa es que tiene una categoría inferior. Entonces va a funcionar como subtítulo, pero en términos técnicos va a tener una etiqueta igual, una jerarquía igual. Técnicamente va a ser igual que la otra jerarquía. Bien. Entonces acá vamos a ver qué tiene que tener nuestro rótulo, porque finalmente lo que estamos haciendo acá es una página que va a tener que tener esta función. Vamos a trabajos prácticos anteriores, si van al 2025, segundo cuatrimestre, vamos a ver qué debiera tener una página. Voy a tomar un archivo cualquiera. Este es el archivo que estamos tratando de crear, o que cuando está creado debería tener este contenido. ¿Qué es este contenido? Una página que me va a indicar un perfil del estudiante, una imagen, sus datos. No coloquen datos sensibles, el nombre y apellido está bien. Y datos como, por ejemplo, una ficha de la currícula, como para conocerlos, y unos datos administrativos de la facultad, de la cátedra, y un pie de página que indique que esto es un ejercicio, que esto forma parte de un ejercicio.
Entonces vamos a ver que este texto que aparece acá, que es obligatorio, va a tener que estar colocado en la parte de abajo. Acá dice, acá tema, descripción del tema elegido, los ejercicios. Bien, acá está puesto este pie de página, que por ahora lo tenemos suelto. Pero ¿qué pasa? No se visualiza suelto, sino que se visualiza como todo, si no tiene una etiqueta específica, si no tiene una indicación, se ve de manera predeterminada, sin salto de línea, con una tipografía predeterminada, con un tamaño predeterminado. Entonces, vamos a ver unas etiquetas ahora específicas para esto, que son las etiquetas de párrafo. La etiqueta de párrafo tiene una característica y es que genera bloques. Acá, por ejemplo, lo que hace es crear una separación, pero digamos que cada una de estas líneas, si son párrafos, podría llegar a tener a esta etiqueta que también es un título, le vamos a poner otro H4, datos académicos. O sea, esto que estoy haciendo es a modo de ejemplo, no es el ejemplo, no es el contenido real. Acá ustedes tendrán que poner su turno, su año, su cuatrimestre, pero eso es a los efectos de poder ver que aquello que está etiquetado, que está marcado con etiquetas, puede ser identificado y eventualmente modificado. Por ahora está identificado. De manera predeterminada se muestra así, y lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase es empezar a hacer algunos cambios. ¿Ah? Por ejemplo, un cambio que podemos hacer es decirle que, bueno, que todo esto predeterminado, por ejemplo, la tipografía, que es un valor determinado, así con serif, y el color negro de los textos cambie de color. Eso se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es crear los atributos y valores dentro de las mismas etiquetas, o sea, crear una etiqueta específica con un estilo y modificar cada etiqueta en particular. O podemos hacer algo genérico, podemos decir que todas las etiquetas H2 que usemos o todas las etiquetas li que usemos tengan una característica, que todos los subtítulos que usemos, si los vamos a reutilizar acá o en otro contexto, tengan una característica particular. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a emplear una modalidad propia para este ejercicio, y es crear los atributos visuales en otro archivo, y a ese otro archivo lo vamos a vincular con este archivo. Esto que prendíamos y apagamos para darle visualización a la parte del diseño, a la parte visual, lo vamos a hacer en un archivo particular que lo vamos a ubicar en una carpeta llamada CSS y cuyo nombre va a ser estilos.css, que va a estar asociado al archivo index. Entonces vamos a indicarle a este archivo estilos que modifique al contenido de los valores predeterminados de los elementos, las etiquetas creadas acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vincular esto, decirle esto tiene que tener una conexión con esto de acá. Entonces, para eso vamos a recurrir a lo que ya habíamos visto, que aparecía acá en el head. O sea, el head era, recuerden, indicaciones para el navegador para que muestre, modifique, estructure todo aquello que vaya a ser mostrado. Entonces, la manera de vincular un elemento con otro, un archivo con otro, una imagen con un archivo con otro archivo, un documento de texto con otro documento de texto, un dominio con una, o sea, cualquier
el vínculo que haya entre uno y otro, cualquier referencia, se hace a través de un concepto que es link, y en este caso, si nosotros escribimos link o link, tenemos todas las opciones que tenemos acá disponibles para vincular elementos con elementos, archivos con archivos. En este caso, si usamos link CSS, automáticamente se nos forma la estructura que tiene la etiqueta link, que contiene una referencia, qué cosa y de qué forma. Rel Style Sheet. Style Sheet es hoja de estilos en inglés, que es el modo que tiene este lenguaje que se desarrolló posteriormente al HTML y que se hizo para modificar los valores predeterminados mediante algo llamado hoja de estilos, Style Sheet. Y la extensión indica que este es un archivo de hoja de estilos en cascada. En cascada quiere decir que puede modificar elementos adentro de otro elemento o que puede tener parámetros que pueden ser modificados de manera directa o de manera indirecta. Entonces, vamos a ver que acá la referencia se refiere a dónde está la URL. Como ven acá, lo que me da es un ejemplo. Me dice que, por ejemplo, puede llamarse style.css, pero resulta que nosotros no solamente que no tenemos un archivo style.css, sino que tenemos uno que llamamos estilos.css, pero que tampoco está en cualquier lugar, está en una carpeta. Entonces, si nosotros hacemos así y hacemos un clic ahí, o escribimos en la carpeta donde está, automáticamente el programa nos ayuda, nos dice dónde buscar. Esto por ahora, tómenlo como de esta manera. La idea es que ustedes aprendan a manejarse entre carpetas. Acá es pasar de un nivel a un nivel interno, pero la navegación consiste en poder navegar desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia otro adentro, o sea, poder navegar entre niveles, como entrando y saliendo de carpetas. Por ahora esta es la indicación correcta, tómenlo así. Para un primer ejemplo no es tan sencillo comprenderlo, pero si está bien o si está mal, lo van a poder visualizar inmediatamente. Si esta referencia, si esta ruta está correcta, todo lo que hagamos adentro de estilos.css se va a reflejar en index.html. Si algún cambio que hacemos en estilos.css y es correcto no se muestra acá, es porque acá está el error. O el nombre está mal, o la dirección está mal. Vamos a hacer un ejemplo rápido para modificar algo que está acá. Por ejemplo, como vemos hasta acá tenemos una etiqueta HTML, una head, unas etiquetas meta, pero lo importante es todo lo que aparece dentro de body. Por empezar, el body. En el body tenemos un H1, un H2, un H3, un UL, o sea, etiquetas, elementos. Entonces, nosotros desde el archivo CSS lo que tenemos que hacer es modificar esos elementos. Por ejemplo, si yo quiero que el H1, que en este caso es una tipografía así de grande, que no sé ni cuánto mide, pero sé que es grande, más grande que lo demás, y es negro y es negrita. Y eso está encerrado en una etiqueta H1. Yo voy a crear una regla que consiste en modificar un elemento, que es ese H1. Y acá vamos a tener que aprender la sintaxis de las reglas, de cada una de las reglas, que consiste en un corchete, una llave de apertura, una de cierre, y acá parámetros y valores que necesitamos modificar. Por ejemplo, yo voy a modificar un parámetro que se llama color.
¿Qué color? Y por ejemplo le vamos a poner color brown. Si se nota, le voy a poner un rojo violento. Como ven acá, automáticamente afectó. ¿Qué cosa afectó acá? Color. Atributo, valor, esto. ¿Qué es lo que afectó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto verde? El título. ¿Pero qué del título? Este color. ¿El color de qué? ¿Del fondo, de la letra, del Color de fuente. color de fuente? O sea que el color de fuente en la etiqueta H1 afecta al color de la fuente. Si yo quisiera afectar otro color, por ejemplo, que tiene que ver con el color, pero si yo le pongo background color y le pongo este, ¿qué afectó? El fondo, el color de fondo. ¿De quién? De la etiqueta H1. Con lo cual acá podemos deducir varias cosas. El primero es que no tiene contraste. El primero es que los valores que aparecen acá van a funcionar de acuerdo a lo que está modificando. Por ejemplo, si yo quiero modificar otra etiqueta, ya entendimos que esta etiqueta H1, este elemento H1, si tiene fuente, si está aplicado una fuente, es correcto. Porque yo le podría aplicar un H1 a una imagen, pero bueno, no sería correcto. A una imagen tendría que aplicarle otro elemento, ¿no? Para modificarlo. Entonces, otro elemento que tenemos de texto, otro elemento que tenemos pero que no es de texto, es el elemento body. Vamos con ese y vamos a hacer el último, que sea para entender la lógica. ¿Qué es el body? De todo esto que está acá, ¿qué es el body? ¿O dónde arranca el body? Acá arriba, acá, en esta línea, acá. Desde datos obligatorios arranca. Arriba, de acá arriba, bien de arriba. Sí, sí. Bien de abajo. ¿Qué podemos decir del body? Seguimos con el color. ¿Qué sabemos del body? ¿Qué color tiene? Blanco de fondo. Color. Por ejemplo, no dice nada. Si no dice nada, tiene un valor por defecto. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto, de la etiqueta color acá? Fíjense que la etiqueta body no está indicando un texto, sino que indica lo que tiene adentro. El único color que maneja el body es el color de la fuente tipográfica, con lo cual acá es un valor que sí sirve, serviría, pero no serviría en tanto que, bueno, en tanto que si yo quisiera hacer una versión dark mode, un modo oscuro de página. ¿Por qué? Porque quiero diseñar para, como estoy viendo acá la interfase, modo oscuro porque gasta menos luz, porque es ecológico, etc. Entonces yo diría, bueno, mi sitio va a ser dark mode o modo oscuro. Entonces yo digo, en vez de darle un valor a todos los elementos que sean oscuros y que todas las tipografías sean claras, le podría dar tipografía más bien clarita. Y ya entendimos de acá que el background color, fíjense que estamos utilizando los mismos elementos, pero responden a distintos, conceptualmente responden a distintos elementos, pero en realidad no tanto, porque color sigue afectando la tipografía y background color al fondo, que en este caso no es de la tipografía, sino de todo el elemento contenedor. Entonces, esta es una manera de operar
¿Qué tenemos que sacar como deducción? Que todo lo que operemos sobre estilos.css, como está vinculado con la etiqueta esta, va a afectarlo. ¿Cuáles son los errores típicos? Y bueno, que yo me equivoque acá, por ejemplo, si le meto una barra. Le puse una barra. ¿Qué pasó? No es la dirección correcta. O si le pongo estilo CSS así. No funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, nombre correcto, ubicación incorrecta. O sea, se desconectó. Esta es la conexión fundamental. Esto es lo que prendo y apago desde el navegador. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de trabajo de aquí en adelante? Primero, marcar la página. Segundo, operar sobre estilos. Se puede hacer simultáneamente, pero la lógica indica que yo primero tengo que manejar el contenido y luego modificar ese contenido visualmente al menos, o por ahora visualmente, con los atributos y valores de el archivo externo en este caso. Decía que esta es una de las dos maneras de trabajar, al menos porque todo este contenido también podría estar incluido dentro del archivo HTML. ¿Dónde? En la parte del head. Yo podría agregar una etiqueta que en lugar de ser link sea style, otra etiqueta. Comento esto porque pueden encontrarse con que el estilo CSS o el contenido CSS está incluido en el archivo. En ese caso lo llamamos embebido, pero no lo vamos a trabajar porque para nosotros no es recomendable, porque la utilidad de esto es que yo pueda operar o manejar mediante un único archivo centralizado varios archivos, varios elementos de mi sitio. Si mi sitio tiene 10 páginas, se supone que con el mismo estilo debería poder operar centralizadamente desde acá. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta parte. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Lo que nos interesa es que hoy por hoy empiecen a... ¿Con qué necesitamos que hoy ustedes entiendan? Es que por empezar, el contenido lo vamos a manejar en un archivo, el estilo en otro archivo, que todo va a formar parte de una carpeta raíz, que en este caso es la raíz del equipo, y que todos los elementos que están ahí adentro van a formar parte del, en este caso, trabajo, la parte individual del trabajo. Los invitamos a que, si ustedes quieren averiguar más sobre esto, ahora vamos a dejar hasta ahí unos archivos subidos en este. Nosotros vamos a trabajar, como ejemplo, voy a terminar de subir esto. Yo ahora estoy trabajando en el... Voy a subir esto. Voy a trabajar, acabo de hacer un CSS, abro la carpeta CSS, subo el archivo. Acá está el archivo equivocado de hoy. Este no me sirve. Decía que vamos a trabajar, vamos a tratar de colocar algunas referencias. Acá está subido online. Entonces acá, trabajos prácticos actuales. Vamos a comprobar, control F5. Bien, ya van subiendo. Y vamos a comprobar que lo que hicimos esté bien, ¿no? Entonces vamos de acá, ahí está. La idea es que ustedes vayan completando esto. Si ustedes se encuentran o ya conocen o ya manejan algún contenido HTML porque ya lo están haciendo, sabemos que algunos integrantes ya tienen experiencia en el tema, la idea es que puedan avanzar. Aquellos que no y aquellos que se animen todavía no hablamos de inteligencia artificial, porque no queremos dar ese paso de hacer una consulta del tipo, bueno, Gemini, haceme un rótulo como me pidieron y que tenga estos datos y a ver qué me sale. Bueno, es probable que si yo pido algo, reciba algo similar a esto.
tal vez con algunos elementos más, ver por qué cada uno lo resuelve de distinta manera, pero lo importante es entender dónde van las cosas. Cuando recibimos un código, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, acá un ejercicio muy interesante es abrir cualquier página que ustedes tengan, ver código fuente. Yo acá estoy haciendo ver código fuente, que es para inspeccionar lo que acabo de hacer. Esto es literal lo que acabo de crear. Pero también tengo una opción que es inspeccionar, que es el último ítem, o F12. Entonces, bueno, acá me lo haré ahí abajo. Acá lo que hace es, me muestra el código y acá me muestra cómo está creado cada uno de los elementos. Si tengo un archivo CSS, me dice acá que el color del body de la fuente es esta. O sea, esto que estoy haciendo acá, estoy operando directamente en el archivo de estilos, que es el que acabo de hacer. En fin, esto de investigar lo que estoy haciendo, fíjense que esto que acabo de hacer acá es un cambio, que yo les decía que no se podía operar sobre lo que está online. Sin embargo, yo acá le cambié el color. Bueno, pero si le doy a actualizar, vuelve otra vez a la versión original. Este cambio que acabo de hacer acá, si acá en vez de chocolate le pongo red, se cambió a rojo. Pero cuando le doy a, esto me sirve para, no sé, hacer una captura de pantalla y una fake news. Pero si le doy a actualizar, la realidad es esto. Pero lo importante es saber dónde están las cosas, quién está controlándolo, y si ustedes tienen algo más complejo, entender que está compuesto por etiquetas. Esto no ha cambiado mucho desde que fue desarrollado. Ya les dije, esto que hicimos ahora fue algo que se podía hacer en la primera versión del HTML. Así que, bueno, los invitamos a que, sobre todo si encuentran algo, como por ejemplo, yo acá les mencioné que si querían hacer repetir una lista de una serie de etiquetas, podían escribir el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, P. Si hago P Enter, me hace un párrafo. Si hago P asterisco 6, me hace 6 párrafos. Eso es como un atajo. De estos hay infinidad. Si yo quiero, al Z es algo que vimos hoy, les permite cortar la línea. Y como esos hay un montón. Por ejemplo, hay uno que les permite agregar etiquetas automáticamente, hay algunas extensiones que les permiten hacer eso, hay extensiones que le permiten hacer FTP directamente desde acá sin pasar por el FileZilla, pero bueno, la idea es que ustedes por lo menos estén en condiciones de, hoy no hicimos vínculos, no creamos imágenes, pero nos conformamos con que todos puedan subir y ahora pasamos a comisiones para terminar de definir. Recuerden que la cursada tiene como objetivo final la creación de un trabajo práctico de una aplicación. Crear una aplicación. Voy a dejar de compartir. Me voy a mostrar. De crear una aplicación que es un producto digital cuya característica es que tiene que cumplir una determinada función. Nosotros le vamos a dejar un tema libre para exponer, pero nos interesaría saber cuál es la idea que ustedes han encontrado, o han discutido, o por lo menos tienen en vista, como para poder realizarla. La idea es que en estas primeras clases, esta y otra más, hagamos estas prácticas individuales para ya a continuación abocarnos al trabajo práctico final, para lo cual es necesario ya ir orientando cuál va a ser la práctica, el concepto de la aplicación, que empieza por saber de qué se trata, ¿no? Qué hace y qué funciona. Recomendamos entonces, ahora vamos a subir el link del canal de la cátedra, que tiene unos videos de referencia de todo esto que
estamos viendo acá.